Hola, hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a este canal de Ofe Comparte. Te agradezco por pasar y hacerle clic a este video. Gracias a Dios por este maravilloso y precioso día. Y como ven, amiguitas, amiguitos, hoy vamos a preparar una deliciosa y sabrosa receta. Vamos a hacer pollo con champiñones en una deliciosa salsa mexicana. Así es de que te invito a que te pongas el mandil y me acompañes con la preparación y con los siguientes ingredientes. Para la receta del día de hoy vamos a ocupar 5 jitomates, 2 chiles jalapeños, un trozo de cebolla. Para condimentar el pollo vamos a ocupar un poco más de cebolla, ajos y pimienta. No la tengo aquí, pero vamos a ocupar un poquito de pimienta, 2 cucharadas de mantequilla, una libra de champiñones o medio kilo, pollo. Vamos a ocupar, aquí tengo 4 piernas de pollo y 3 muslos, sal al gusto. Y para guisar el pollo vamos a ocupar aceite de olivo y las 2 cucharadas de mantequilla. Bueno, vámonos con las manos a la obra. Vamos a utilizar el molcajete para moler la cebolla, los ajos y pimienta. Vamos a trocear un poquito la cebolla para poderlo moler más fácilmente. Ponemos los ajos y vamos a poner sal, un poco de sal y pimienta y molemos muy bien. En una cacerola ya caliente ponemos las 2 cucharadas de mantequilla y le vamos a poner una cucharada aproximadamente de aceite de olivo. Esperamos a que se derrita la mantequilla y ya nuestro pollo está perfectamente limpio. Enseguida vamos a condimentarlo uno por uno y lo llevamos al sartén. A los 10 minutos le damos vuelta para que se vaya cociendo parejito nuestro pollo y vayan agarrando el delicioso sabor de la mantequilla. Aquí lo vamos a tener cocinando por otros 20 a 25 minutos más en su jugo hasta que quede la carne cocidita. Y mientras nuestro pollo se sigue cocinando, vamos a preparar los champiñones. Los vamos a cortar, ya los tengo perfectamente limpios y los voy a cortar así en rodajas. Así vamos a cortar toda la libra de champiñones. Picamos los 5 jitomates.
Regresamos a la estufa y en una cacerola ponemos un poquito de aceite. Espero a que se caliente y enseguida pongo la cebolla a que se sofría un poquito. Enseguida agrego el jitomate. Incorporo los chiles y agrego sal al gusto. Mezclo un poquito. Tapo y dejo cocinando por 5 minutos más o menos. Después de ese tiempo ya tenemos la salsa guisadita y ya es el momento de agregarle los champiñones. Al finalizar checamos si le hace falta sal, le vamos a poner un poquito más. Así es que tapo y dejo por 3 minutos más. Checamos el pollo, ya lleva 20 minutos de cocción y vean que se ve ya sabroso este pollo. Así es que nos esperamos un poquito más. Regresamos a checar nuestros champiñones. Veo que le hace falta un poquito de sal, así es de que le voy a poner un poquito más. Y este va a ser al gusto. Pasado 30 minutos desde que pusimos a cocinar nuestro pollo, ya lo tenemos listo, le apagamos y checamos los champiñones que también ya han pasado los 3 minutos, ya lo tenemos listo, ya se han cocido en esta deliciosa salsa. Ahora lo que vamos a hacer, que vamos a pasar nuestro pollo a que termine de guisarse aquí con los champiñones para que agarre el sazón de esta deliciosa salsa. Y con esta sabrosa imagen, amiguitas, amiguitos, estamos terminando de preparar esta sabrosa receta. Espero te haya gustado tanto como a mí. Te invito a que la prepares y la sabores con tu linda y hermosa familia. Deseo que pases un bonito día, bonitas tardes, bonitas noches, si Dios permite. Nos vemos en la siguiente receta. Bye bye.